No mires de repente lo que te falta. Mira aquel que puede fortalecerte en el espíritu, aquel que puede revelarnos algo superior. ¿Cómo puede ser posible que un hombre de Dios gobierne a una nación entera? Estoy hablando de José, un hombre donde tuvo que ser procesado, tratado, donde tuvo que pasar cárceles, injusticias, para poder llegar a su propósito. A veces de repente nosotros no entendemos el proceso, no entendemos lo que tenemos que pasar, a donde Dios nos quiere llevar, pero es necesario para poder sacar todo lo que hay en nosotros, el orgullo, la vanidad, la falta de perdón. Dios tiene que comenzar a hacer una obra en nosotros, pero tienes que creer en medio de ese proceso, en medio de la circunstancia difícil. Ayer visitamos a una hermana y nuestra hermana la encontramos así, achicopalada, como dicen, ¿no? La encontramos ya que quería morirse. Yo ya le digo, pastor, que el Señor me lleve, así como Elías, ¿verdad? En un momento de debilidad, Señor, llévame. Así como Moisés, en un momento de debilidad, de un frágil humanidad, le dice, Señor, ya yo estoy cansado de este pueblo, llévame por favor. Así, ayer encontramos y yo le dije, ya no puedo, ya no soporto más este dolor, ya no soporto estar aquí. Si me paro me duele, si me acuesto me duele, si me pongo para acá me duele, si me pongo para allá me duele. Todo le dolía a la hermana. Señor, llévame. Pero la actitud comenzó a cambiar cuando comenzamos a transmitirle algo diferente, algo del Espíritu, palabras diferentes, ya no palabras de muerte, sino palabras de vida, ya no palabras de negatividad, sino palabras que la levanten, que la saquen de ese estado. Y lo que ella no se había dado cuenta es que su guerra y su batalla estaban aquí en su mente, porque había venido espíritus de muerte a querer destruir su vida, pero te atacan aquí. Así que, mis amados hermanos, esa batalla tienes que librarla. Esa batalla de la fe tienes que batallar, tienes que luchar. ¿Tú has visto alguna vez un guerrero que no quiera ir a la batalla? ¿Tú has visto alguna vez uno que va con esto? Tengo aquí mi espada, mi escudo, mi casco, todo mi armadura. ¿Y a dónde vas? Me voy a esconder porque me da miedo pelear. Es algo contradictorio, ¿verdad? Dios dice que te ha dado un escudo, la fe. Dios dice que te ha dado una espada, la palabra. ¿Para qué es? Para pelear, pues. ¿Todavía no sabes usar la espada? Vas a tener que aprender a usarla. ¿Todavía no sabes usar el escudo? Aunque puedes apagar los dardos de fuego del maligno. Vas a tener que aprender a usarlo. David decía en sus salmos, Señor, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Adiéstrame, ejercítame, entréname, prepárame. ¿En verdad quieres ser preparado por los ejércitos del Dios viviente? ¿Quieres ser preparado para seguir conquistando a tu familia, a tus hijos, a tus vecinos, a ciudades enteras? Claro que sí, mis amados hermanos. Cuando nosotros entendemos el propósito y el llamado que tenemos de parte de Dios, dejamos de lado. Las tinieblas se van a levantar contra nosotros, porque vamos a entrar a una batalla, porque vamos a entrar a una guerra, porque vamos a entrar a pelear. ¿Contra quién peleamos? Dice la Escritura, contra huestes, principados, potestades, gobernadores. Hace una semana atrás entramos a orar por una persona, y esta persona
había hecho un pacto. Ella nos contó. Ese pacto lo había puesto su mano, no sé si la derecha o la izquierda, pero la mano la había puesto en una cabeza, en una calavera, en un hueso humano. Y había curado. Y cuando nosotros estábamos orando por ella, el Espíritu Santo a través de su siervo, bueno, otro siervo, no yo, le revela y dice: tienen atada a tu hija, y tu hija, le están reclamando la vida de tu hija porque tú le has cedido el derecho legal de tu hija y la tienen amarrada y están peleando por su vida. Y ella comenzó a confesar y dijo: sí, yo he hecho un pacto con esto, con lo de acá, con lo de allá, con lo de más acá, puse mi mano en la cabeza. Están reclamando, renuncia a eso. Comenzó a renunciar. Se manifestó un espíritu allí. ¿Contra quién estábamos peleando? ¿Contra quién estábamos batallando? Contra los huestes Contra espirituales. huestes. Uno pareciera puede ser una locura, ¿verdad? Pero cuando tú te acercas a la palabra, mi amado hermano, cuando tú te acercas al Cristo de la gloria, tienes que entender que te estás enfrentando a principados, a potestades, a gobernadores, a huestes espirituales de maldad, que quieren todavía cautivar tu mente, que quieren tenerte esclavo en el pecado, que quieren tenerte esclavo en este mundo, que quieren tenerte esclavo con todo lo que te ofrece ahí el mundo. ¿Quieres seguir esclavo o quieres decirle: sí, Señor, aquí está mi vida? ¿Quieres seguir esclavo de aquello o tienes que decirle: Señor, aquí está mi corazón, libértame de esto, por favor, en el nombre de Jesús? ¿Quieres eso? Amén. Claro que sí, mis amados hermanos. Estamos retando a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una iglesia viva, una iglesia eficaz, una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, una iglesia que verdaderamente conquiste, una iglesia que no solamente nos quedemos sentados queriendo recibir. Nos emocionamos cuando viene un profeta: sí, Señor, yo quiero saber mi futuro, yo quiero saber qué me dice el profeta para mi vida. Y vienen todos y se llenan. Ojo con eso, porque no es una actitud correcta. El buscar solamente algo para mi propio beneficio es egoísmo. Sí, es profética. Nosotros somos una iglesia profética. Sí, hay profecía de parte de Dios. Sí, hay hombres de Dios que hablan, que son la boca de Dios aquí en la tierra. Sí, yo no estoy negando eso, yo no estoy cerrando a eso. Pero tenemos que entender que después de la profecía tenemos que pelear y batallar por esa palabra. Amén. Eso no se va a tan fácil, te lo van a soltar. Tenemos que pelear y batallar en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos que prepararnos para eso. ¿Cómo es? ¿Cómo que tengo que? Decía un pequeñín queriendo batallar en su fuerza. Lo que Dios le había dado es manifestación y veía el mundo espiritual. Y él quería pelear, y dice que se dormía con un palo ahí al costado, para que cuando venga ese espíritu que quiere atormentarlo, se iba a levantar con ese palo y Dios le iba a dar en su inocencia. Y a veces nosotros tomamos esas actitudes como un niño. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que Dios nos ha dado armas espirituales. No es un palo, armas espirituales, la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra, o sea, la escritura, cuando tú la guardas, la asimilas en tu corazón, cuando tú comienzas a escribirla y a ponerla en práctica, y cuando tú comienzas y esto se hace vivo en tu corazón, en tu vida, tú comienzas a declararla como una palabra poderosa en contra de las tinieblas. Mi arma forjada se levantará en contra con mi familia. El Señor se levantará conmigo y peleará conmigo y batallaremos en el nombre de Jesús. Estás usando tú. Esto no es confesión positiva, esto no es la nueva moda de lo apostólico y profético. Estás usando lo que Dios te ha dado, el arma que Dios te ha dado, el escudo de la fe. ¿Cómo usas la fe?
¿Qué es la fe por definición? Convicción de lo que no pasa. La convicción de lo que no ves. La certeza de lo que esperas. Eso es fe por definición. La convicción de lo que no ves. ¿Estás convencido que a pesar de cosas que no ves van a cumplirse? Cuando llegas a ese nivel, mis amados hermanos, es un escudo inquebrantable, que ningún pensamiento que venga, ningún dardo de fuego que venga a tu mente, a tu corazón, queriendo desanimarte, queriendo desalentarte, queriendo quitarte del propósito, va a tener efecto, sino que tú vas a seguir firme y vas a decir: ¿quién podrá separarme del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, angustia, hambre, persecución, muerte. ¿Quién me va? Pero mis amados hermanos, tenemos que ejercitarlo día a día. Como dijo mi esposa, yo no soy aquí, me vengo y me paro acá y estamos aquí para aparentar cristianismo con nuestra Biblia bajo el brazo, pero en casa soy otro, pero en casa soy diferente. Y si me equivoco, que puedo equivocarme, entonces le voy a la presencia de Dios y le digo: Señor, ayúdame en esto. Señor, dame sabiduría para poder guiar a mis hijos. Señor, dame entendimiento para poder vivir una vida conforme a tú quieres que yo viva. Si tú comienzas a hacer una reintrospección en tu vida, un análisis interno, algo con sinceridad, algo con la conciencia, definitivamente tenemos que mejorar muchas cosas. Definitivamente tenemos que quitar de nosotros costumbres y pensamientos que nos tienen arraigados como una sociedad latinoamericana, en la pobreza, en la mediocridad, en el conformismo, en el chisme, en pensar que pelear iglesia con iglesia estamos batallando. Tenemos que cambiar esos pensamientos que nos tienen arraigados por siempre. Conversaba con un pastor en estos días y me decía que es todo un reto unir a los pastores. Es toda una batalla unirlos. ¿Por qué? ¿Por qué sería si somos la iglesia y el pueblo de Dios? Pero no puede venir el avivamiento, dice, a una ciudad si es que el pueblo de Dios no se une. Es como si fuera una legalidad. Decimos y hablamos emocionadamente de avivamiento, pero el pueblo de Dios no quiere unirse. Cada quien quiere jalar agua para su molino. No sé por qué. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿cuál es? Llevar salvación, llevar la vida eterna que está en Cristo a otras personas, a otros que no conocen. Llevar y servir a nuestro prójimo. No nos mueve un sentido económico, un sentido de beneficio personal, no nos mueve un querer que voy a ganar yo. Eso no nos mueve, mis amados hermanos. Así que cada día tenemos que entender cuál es nuestro propósito. Amén. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que está Hoy vamos a compartir una palabra de un hombre ejemplo, de un hombre modelo para el cristianismo. Y está en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 8, y vamos a ir allí. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 6. .
capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, verso 8. ¿Ya lo tienen? 6:8, 6:8. ¿Qué dice arriba en el título? Arresto de Esteban. ¿Quién es Esteban? ¿Quién es este hombre que la Escritura habla en Hechos? ¿Quién fue Esteban? Esteban fue un discípulo de Jesús. Empezó así, como un discípulo. Se menciona su nombre por primera vez cuando eligen a los diáconos de la iglesia. Hubo un altercado en la iglesia, pero que tuvieron que solucionar. La Escritura dice que todo lo que ellos recolectaban era para poder satisfacer a las viudas, a los huérfanos. Pero dice que hubo un altercado. Dijeron, no pudieron repartir eso que estaban repartiendo y comenzaron a haber quejas. Y decían, mira, no me alcanzó para mí. Mira, no me alcanzó por acá. Y ustedes saben, ¿no? Como en una fiesta cuando no alcanzas comida. Te vas molesto porque no alcanzaste comida, ¿verdad? Algunos se van molestos porque ni siquiera llegan su vianda. Pero algo así pasaba. Y los apóstoles tuvieron que solucionar ese problema. Y ellos dijeron, no es posible que nosotros dejemos la palabra de Dios y la oración para poder ayudar en las mesas. Así que vamos a designar a personas para que hagan ese ministerio, para que cumplan esa labor. Y eligieron a diáconos y entre ellos Esteban. Era un discípulo de Jesús, era un hombre que había estado, de repente había sido testigo de los hechos de Jesús. Pero ahora el maestro ya se había ido y estaba Esteban. Mira lo que dice la Escritura. Voy a leer yo y ustedes me siguen, hermanos. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de los de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hasta allí nomás. Qué gran testimonio tenía este hombre, Esteban, que se había levantado con gran poder, con una unción tremenda en su vida. No era profeta, no era apóstol. Muchos piensan que las señales y los prodigios solamente lo pueden hacer apóstoles y profetas. Esteban no era un apóstol, no era un profeta, Mi pastor. era un hombre, era un diácono y era un discípulo de Jesús. Pero la palabra dice que él se levantaba con señales y prodigios. Había algo en él diferente, había una unción, había un anhelo por conocer más de Jesús. Y había algo en él que lo hacía diferente o lo diferenciaba. ¿Por qué? Mira lo que dice. ¿Hace Dios acepción de personas?
Mira lo que dice en el 8, repítelo conmigo. ¿Y Esteban qué? Lleno de gracia y de poder. ¿Lleno de qué? De gracia y de poder. De unción. De gracia y de poder, de unción. Lleno del Espíritu. Hacía grandes milagros y prodigios. Un prodigio es algo que tú no puedes explicar con las leyes físicas. Va en contra de las leyes físicas. Ese es un prodigio. Un milagro es algo que tú también no puedes explicar científicamente. Cuando tú ves a un doctor y el doctor ve, según sus diagnósticos, sus análisis, sus resultados, te va a diagnosticar algo. Pero según la fe de la persona, si es creyente, va de nuevo y esos resultados salen negativos, no tienen nada, desapareció lo que tenía, y el médico dice, aquí hubo un milagro. El médico dice, hubo un milagro, no sé cómo sucedió, yo veía otras cosas aquí, no le dan una explicación científica, eso es un milagro. Caminar sobre las aguas va en contra de las leyes de la naturaleza, de la ley de la gravedad. Ese es un prodigio. Convertir el agua en vino es un prodigio. ¿Por qué? Porque para convertir agua en vino, ningún químico en su sano juicio va a decir cómo puedo convertir agua en vino. De repente la ciencia va a seguir creciendo, va a seguir adelantándose y probablemente, pero hasta ahorita ningún científico ha podido sintetizar el agua en vino. ¿Y por qué? Y todavía dicen que era el mejor vino. Para hacer un mejor vino tienen que pasar años. Un buen vino no solamente se fermenta la uva, sale el vino y ya está. Es un excelente vino. Tiene que pasar años para que sea un excelente vino. Cuando el vino cada vez más añejo es mejor y todavía cuesta más. Una botella de vino de 20 años, de 30 años, no es el mismo precio a una botella de hace un año. Cuesta más y son los mejores vinos. Así que lo que convirtió Jesús fue vino de verdad, no fue juguito de uva, como he escuchado. Y no con esto no estoy haciendo apología a la borrachera o al que vamos mañana a tomarlo. La palabra de Dios también nos pone un límite a eso y nos dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hasta ahí nomás, ya no vamos a seguir hablando del tema. Muy bien. Entonces, Esteban, se me volvió lógica por acá. Esteban, un hombre lleno de ¿qué? De gracia y de poder. Esas eran las características de Esteban. ¿Cómo llego yo a ser un hombre lleno de gracia? ¿Qué es gracia? Es un favor inmerecido. Es el poder y el favor de Dios hacia tu vida. ¿Por qué viene esa gracia a los hijos de Dios? Es a través de lo que Cristo hizo. Esteban había puesto su confianza en Jesús. Había puesto su confianza en aquel que entregó su vida por él. En aquel que entregó su vida por él. Él entendió y comprendió que todo ese poder que estaba en él no venía por sus obras, ni por sus actos, ni cuán bueno se portara. Era por gracia, favor inmerecido. Y Pablo nos viene a decir en Gálatas y les exhorta a los Gálatas insensatos: ¿qué os fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Cristo ya ha sido revelado? Esto solo quiero saber de vosotros. El Espíritu que recibisteis, ¿lo recibisteis por la fe o por las obras de la ley? Y comienza a darle los ejemplos de fe de Abraham. Y más adelante, unos versículos más adelante, les dice
es cierto que por la fe recibimos el Espíritu Santo. Atiéndeme, mi amado hermano, porque es importante para que tú puedas tener victoria en el día a día. Esto es importante para que tú no te aflijas y no te engañe el maligno, creyendo que no tienes ese poder, pero tú sí lo tienes. Atiéndeme para que puedas comprender a dónde te quiero llevar como pastor, a dónde quiero que tú llegues. Porque ese poder no solamente lo tengo yo o el famoso profeta o apóstol que viene aquí. Ese poder lo tienes tú. Ese poder se va contigo cuando te vas a casa. Amén. No se queda aquí. Pablo viene a decir, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Pero nosotros nos entercamos en decir que venimos al templo de Dios porque allí está el Señor. El Espíritu Santo va en tu corazón. El Espíritu Santo está cuando te vas a dormir. El Espíritu Santo está en ti cuando te vas al colegio. El Espíritu Santo está en ti cuando te vas a la universidad, cuando te vas a trabajar, cuando estás en la cocina cantando y cocinando y preparando. Está en ti. Y eso lo entendió Esteban. Eso lo entendió, por eso es que él como que se hacía una diferencia, ¿no? No era un apóstol, no era un profeta, no era el que había caminado con Jesús desde el inicio. No tenía esos requisitos, pero tenía el poder, tenía la gracia, había entendido por fe qué es lo que Cristo había hecho por él. Y tenía una identidad, sabía y entendía quién era Esteban en Dios. Amén. Y eso es lo que tú tienes que entender, quién eres tú, iglesia. Amén. Pero agárrate, porque el sistema que nos rodea es antiungidos. Si las tinieblas pelearon contra un ungido, Jesucristo, las tinieblas pelearon contra aquel que dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los cautivos, para abrir las cárceles a los presos. Agárrate, porque ahora somos muchos ungidos. Amén. Somos muchos, no solamente fue uno. Ahora somos nosotros los que estamos llenos del Espíritu. Ahora somos nosotros los que podrías estar llenos del Espíritu. Pero este sistema que nos rodea es anti-ungidos, es anticristo. Cristo es ungido. Y te va a querer apagar, te va a querer desanimar en la oración, te va a querer distraer con todo, te va a sembrar mentiras y miedo en vez de fe. ¿Tú crees que el televisor te siembra fe o te siembra miedo? Miedo. Miedo. Te va a sembrar todo lo contrario a lo que dice la palabra. Y vas a tener que pelear y batallar, y vas a tener que disciplinarte para poder manifestar ese poder. Vas a tener que guerrear y batallar duro, fuerte, agarrarte y ceñirte bien los lomos y los pantalones, como decían anteriormente, y ponerte a guerrear y a pelear por tus hijos, por tu familia, por tu vida, por querer llevar esa unción a otros, por querer libertar a un pueblo, a una ciudad. ¿Y quién se levanta? ¿Quiénes son los que se levantan contra los ungidos? ¿Quiénes son los que se levantan? ¿Dónde se manifiesta? Mira lo que te voy a decir. Entonces, ¿quiénes se levantaron? En el 9. El verso 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos
y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Eran personas que de repente conocían la ley de Moisés, que conocían, tenían tradiciones y costumbres judías. De la sinagoga, eran sinagogas que estaban en diferentes ciudades. En ese tiempo, así como acá, hoy en día, los judíos cuando salieron dispersados por todo el mundo, todos se iban con sus costumbres. Y ustedes saben que los judíos no se juntan fácilmente con un gentil, o sea, con la gente de otras naciones. Y ellos conservan sus tradiciones y sus costumbres, y para poder conservar y llevarlas a otras generaciones, tienen que hacer sinagogas, donde ellos se reúnen cada sábado a poder leer la ley de Moisés. Y en ese tiempo, en esas ciudades, habían sinagogas de judíos. Y esos judíos se levantaron contra Esteban. Pensaban los judíos, o pensaron que su sistema religioso era el que siempre iba a perdurar, y nunca entendieron los planes y los tiempos de Dios, y nunca entendieron la nueva revelación en Cristo, y nunca entendieron lo que Dios ahora quería hacer. Ya no quería habitar Dios en un tabernáculo, ya no quería habitar Dios allí en ese tabernáculo que erigió Moisés. Ahora quería hacer el tabernáculo lo que eres tú. El tabernáculo es cada uno de nosotros. Allí mora la presencia de Dios en tu espíritu. Amén. Eso tienes que entender. Y ellos no lo entendían así. Y ellos cada año tenían que ir a Jerusalén. Y otra vez, vamos al templo porque allí está la presencia de Dios. Vamos al templo porque allí está Dios. Vamos al templo porque allí nos va a escuchar nuestras oraciones. ¿Qué dijo Jesús? Le dijo a una mujer que de repente había sido denigrada por su condición, 5 maridos. A una mujer que de repente nadie la quería ver porque era samaritana. La menospreciaban, la despreciaban. Pero a esa mujer Jesús le revela y le dice: créeme mujer, que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no va a ser en Jerusalén, ya no va a ser en este monte, ya no va a ser en ese lugar de allá, ya no va a ser en el templo de Jerusalén, va a ser en espíritu y en verdad. Que Dios te revele esa verdad para que puedas entender y puedas llevarlo a tu casa y puedas llevar esa revelación que le dio a esa mujer y puedas entender que ahora Dios mora en ti, mora en ti. Repítelo conmigo: Dios mora en mí. Dios mora en mí. Yo soy templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo. Y le voy a adorar. Y le voy a adorar. Aquí, en el Espíritu. En el Espíritu. Esa revelación tienes que llevártela, mi amado hermano. Quitar esa, hasta el día de hoy. El ser humano es así. Durante mucho tiempo, el hombre ha construido templos de diferentes tamaños y magnitudes. La iglesia cuando empezó en casas, algo totalmente diferente a lo que los judíos hacían. Es ir al templo y adorar y pedir perdón por sus pecados ahí en el templo. Y ojo que ir al templo a los judíos era una vez al año, no era todos los domingos como nosotros. Después en el cristianismo comenzamos a ir todos los domingos al templo. Y hoy día, mis amados hermanos, tienes que entender que tú puedes ser iglesia. Tu familia, tú como cabeza de familia, puedes abrir tu casa y tú mismo comenzar a adorar y bendecir a Dios allí. Que te puedes reunir mamá, papá, hijos y hacer una iglesia allí.
¿Entiendes, mi querido hermano? ¿Entiendes? ¿Estás entendiendo la figura? Amén. Y Esteban había entendido eso. Por eso es que los primeros que se levantan contra él son personas que tenían arraigadas tradiciones y costumbres con respecto a la ley de Moisés. Pero mira lo que dice. Y disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Tuvieron que sobornar. No pudieron resistir a la sabiduría, pero ellos decían, no queremos escuchar eso nuevo. Vamos a una estrategia diferente. Vamos a sobornar a alguien diciendo que él ha blasfemado contra Moisés y la ley. Y definitivamente, blasfemar contra Moisés y la ley era pena de muerte. Era pena de muerte. ¿Te das cuenta cómo muchas veces el sistema religioso puede ser usado aún para torturar a cristianos? Durante toda la historia del cristianismo, cuando el cristianismo se torció y dejó esa esencia, y comenzaron los grandes papas, comenzaron los grandes personas a través del sistema religioso a distorsionar el cristianismo, usaron la Biblia para perseguir cristianos. Y eso sucedió con Esteban. En el verso 14, ¿qué dice? Hay mucha competencia, ¿no? De aquí pasa la señora que vende tamales, papas rellenas. Si algún día en alguna transmisión no han escuchado, es porque a esa hora pasa. A las 8 de la noche, y a esa estamos transmitiendo a veces y sale ahí la propaganda. Verso 14, ¿qué dice? ¿Te das cuenta, mi amado hermano, que el sistema religioso no quiere saber nada con Jesucristo? Pareciera, ¿no? Pareciera que te mencionan a Jesús, hablan de la Semana Santa cuando fue crucificado, muerto, resucitado. Pero el sistema religioso no quiere saber nada con el ungido, no quiere saber nada con los ungidos, no quiere saber nada. ¿Contra qué? Con lo que Cristo hizo verdaderamente para libertar al pueblo. Porque ellos no quieren dejar sus costumbres. Le hemos oído decir que destruirá este lugar santo, el templo de Jerusalén, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. De un ángel. Tanto era la unción que tenía Esteban, tanto era el poder que tenía Esteban, que lo reflejaba aún en su rostro. ¿Reflejas verdaderamente el poder de Dios? ¿Reflejas? ¿Otros ven lo que tú portas? ¿Reflejas lo que tú portas? Cuando dices yo soy lleno del Espíritu Santo, ¿lo reflejas a otros? Aunque los otros sean oposición. Aunque los otros no estén de acuerdo con tu unción. Aunque los otros no estén de acuerdo con lo que tú tienes. ¿Te
das cuenta, mi amado hermano, la pelea y la batalla que tenemos que llevar? Pero la característica de un ungido, la característica de un hombre lleno de Dios, la característica de un hombre que va peleando contra el sistema religioso, no necesariamente son los prodigios y milagros. Hay una mayor característica. Vamos a verla. Vamos a verla, mis amados hermanos. Capítulo 7, versos 60. ...59 y 60... versos 7, capítulo 7, versos 59 y 60. Hechos 7. Hechos de los apóstoles. Ahora estamos en los versos 7, 59 y 60. ¿Qué dice allí? Hechos 7. Ya peleaba Esteban Verso 60. Muy bien. ¿Tú querías si alguien te comenzara a apedrear? a levantar los obstáculos? Claro, ¿no? O de repente quisieras defenderte, que es lo natural, ¿verdad? Nuestro cerebro reptiliano reaccionaría. ¿Han escuchado eso? Del cerebro, los tres cerebros que tenemos. Bueno, el cerebro reptiliano ya me está... Los evolucionistas, vamos hablando así, dicen que nosotros tenemos tres cerebros, que en parte es verdad. Hay un cerebro primario, un secundario y un terciario. Al primario le llaman reptiliano, que es donde están las emociones, y dicen que donde están los bajos instintos del hombre. Reacciona para poder defenderse, reacciona cuando alguien lo quiere atacar, reacciona cuando le falta hambre y sale eso, los instintos más bajos del... Ahí salen pleitos, contiendas, disensiones, maldiciones, hechicerías, falta de perdón, resentimientos, lujuria, todas esas cosas. Y dicen que ahí se alojan esas cosas. Es la carne, ¿no? Y cuando tú de repente reaccionas o quieres reaccionar ante él, te vas a defender. Pero en Esteban no sucedió así. En Esteban no sucedió así. ¿Cuál fue la actitud de Esteban? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Es la misma actitud que tuvo Jesucristo en la cruz. Señor, Perdónalos. no les tomes en cuenta este pecado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre o una mujer llena de fe y lleno del Espíritu Santo va a tener esa actitud. Un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo va a tener la actitud de Juan el Bautista. La actitud de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Señor, sigue creciendo tú, porque ya es necesario que tú crezcas, pero que yo Mengue. Nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Así, mis amados hermanos, podemos medir mejor, más allá de los milagros y de los prodigios. Los milagros y los prodigios
van a emocionar a la gente, tú te vas a sentir el hombre superpoderoso. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, eso no te envanece. Y tú vas a edificar al pueblo. Y cuando venga el problema y la dificultad, vas a continuar en esa misma actitud. Amén. Vas a continuar diciendo: Señor, ten misericordia de aquellos que me atacan. Señor, ayúdame. Dame fuerza y poder para seguir amando aún a mis perseguidores. Esa es la verdadera actitud de un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Tienes eso? Amén. Amén. Si lo tienes, amén. Dios te va a seguir usando, mi amado hermano, y vamos a seguir mostrando su amor hacia los demás. Amén. Y si no lo tienes, no te digo que eres desechado ni nada de eso. Si no lo tienes, Búscalo. estamos a tiempo aún para decirle: Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi alma, aquí está mi mente. Ven y haz tu obra en mí. Voy a renunciar a todo aquello que me aleja de ti, a todo aquello que me aparta de ti, a todo aquello que no me permite fluir tu espíritu en mí. Amén. ¿Están siendo edificados? Amén. ¿O están diciendo desanimados? Estamos siendo retados. Amén. Definitivamente que sí. El Señor nos reta a todos, ¿no? No cree que yo estoy aquí pasando piola. Hay muchos hermanos que nos miran a través de las redes sociales que son de México, de Estados Unidos. Y cuando uso estas palabras, pasando piola, las papas queman, no te paltees, de repente no nos entiende, ¿no? Porque son expresiones que nosotros usamos los peruanos. Y tengo que explicarlo, ¿no? Tengo que explicarlo. Así que no pases piola, quiere decir no estoy pasando desapercibido. No te hagas el disimulado. No me hago el disimulado, el desentendido, ¿no? No pases piola. Muy bien, mis amados hermanos. Yo quiero retarlos. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que cambiar una actitud diferente como iglesia, como hijos de Dios. El reto es grande porque vamos a enfrentarnos a cosas que han estado arraigadas en nuestra mente y en nuestro corazón por años, costumbres que no son fáciles de sacar. No es fácil. Uno pelea y batalla consigo mismo, pelea con sus costumbres, pelea con el desánimo, con la indisciplina, pelea con esa costumbre de estar en las redes sociales 1, 2, 3 horas y ahí no nos da sueño. Podemos quedarnos desde las 10, 12 de la noche hasta las 4, 5 de la mañana en las redes sociales y no nos da sueño. Y lo digo por experiencia. Y me pongo a leer la Biblia, de los 5 minutos me da sueño. Mis amados hermanos, contra eso peleamos. Contra la indisciplina, el conformismo, la mediocridad, muy arraigada en nuestra tradición, en nuestra costumbre latinoamericana. Peleamos y batallamos, pero déjame decirte que si nosotros empezamos con esa batalla y peleamos para salir de todo eso, vamos a dejarle un legado a nuestras generaciones mayor todavía. Y Amén. Nuestros hijos verán nuestro ejemplo, que batallamos y peleamos contra esas costumbres. Para mejorar. Amén. Y nuestras generaciones van a mejorar. Amén. Amén. Y las generaciones de ellos van a seguir mejorando. Déjame decirte que lo que portas tú, lo que Dios te ha dado es algo superior. Nadie lo tiene. Los judíos entendieron eso. Dice la palabra que cuando llegaron los judíos, salieron de Egipto, vino el Espíritu de Dios sobre ciertos hombres y les dio un espíritu superior para hacer todo diseño, toda arte, toda ingeniería, todo. El Espíritu Santo te da sabiduría, te da inspiración. Amén.
no sé, puede salir un político si es tan estadista como José, solamente el Espíritu Santo puede darte esa inspiración. Si sale un poeta, un premio Nobel, solamente el Espíritu Santo. Pero tienes que poder entrar en la brecha. Eso no viene por arte de magia. Eso no viene porque, así como esa tenemos en nuestra mente, ¿no? El genio de la lámpara, lo sobamos. ¿Qué quieres? Aquí estoy. Pídeme lo que quieras y yo te lo concedo. Y en ese momento, toma. Y no es así. Para que Abraham reciba sus promesas, para que Abraham pueda ser padre de multitud de gentes, tuvo que pasar años moldeando su fe, moldeando su carácter, para que pueda soportar las revelaciones de Dios, para que sus nuevas generaciones sean bendecidas, para que aún nosotros podamos ser bendecidos en el creyente Abraham, para que él pueda soportar esa revelación. Tuvo que ser moldeada su fe y su carácter. Porque si imagínate que Dios te diga a ti: no, Abraham, en 450 años recién vas a heredar la tierra y tus nuevas generaciones. ¿Qué vas a hacer tú si te dicen en 430 años recién vas a recibir el cumplimiento de tu promesa? ¿Qué haces? Te desanimas. Te desanimas. Con sinceridad, un hombre entrenado y preparado por Dios y revelado en la fe como Abraham soportó esa revelación y dijo: muy bien, Señor, seguimos entonces hacia adelante, voy a preparar a mi nueva generación. Y Isaac preparará a su nueva generación. ¿Te das cuenta que los planes de Dios funcionan con hombres de fe? Amén. Con hombres que verdaderamente le han dicho: Señor, forma mi carácter para heredar esas promesas. Amén. No nos sirve en el reino de los cielos, oh Dios, revelar planes a personas que al día siguiente se van a desanimar. Y no estoy diciendo que Dios haga con nosotros eso, no estoy diciendo, pero preparémonos. Un profeta vino acá a esta casa y dijo: a mi suegro le dijeron: tú vas a salir a ciudades, vas a viajar por todo el mundo. Pero esa promesa pareciera que no se hubiese cumplido en él. Pero sus nuevas generaciones, sus hijos y sus nietos sí se están cumpliendo. Cuando tú siembras algo en el reino de los cielos, cuando tú siembras en lo espiritual, no esperes una cosecha a una semana, no esperes una cosecha a un mes, no esperes una cosecha a 2 meses. Siembra con convicción, sabiendo que vas a sembrar en árboles de justicia, el plantío de Jehová, que su fruto lo vas a ver a 5, a 6, a 7, a 20 años, a 30 años. Preparémonos, hermanos, porque si queremos ser una iglesia fuerte, con cimientos fuertes y que nada la mueva, necesitamos prepararnos así. Queremos una iglesia que de aquí a 10 años ya nadie se acuerde de Hogar en Gracia. ¿O qué hizo Hogar en Gracia para que sea recordada por siempre? Y no lo digo por petulancia o por quererme superior a otros. Lo digo, mi amado hermano, porque entendamos lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Cosas grandes, cosas poderosas. Los judíos que salieron de Egipto no entendieron los planes y propósitos de Dios. Y ellos decían: Señor, y estamos aquí, ¿y ahora dónde nos llevas? ¿Que para eso nos has traído aquí, para morir aquí en el desierto? Mejor nos hubieses dejado allá en Egipto. Allá teníamos donde morir, allá teníamos que comer, aunque teníamos esclavos, nos tenían esclavos. ¿Te das cuenta la diferencia y el pensamiento que te puede jugar en contra? A pesar que Dios se revele a tu vida,
con milagros, maravillas y prodigios. ¿Te das cuenta, mi amado hermano, hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Otros dirán, no, es que ya Cristo viene pronto ya. Es que Cristo ya está a las puertas. Tirémonos a la vela y esperemos acostados a Cristo. Ya el resto que se pierda, yo ya me salvé ya. Podemos tener esa actitud que se disfraza de religión, que se disfraza de una actitud diciendo, no, ya, sí, es el juicio de Dios para ellos y nosotros ya nos salvamos, somos hijos de Dios. ¿Tú crees que Dios está pensando en aquellos que se van a perder en el infierno? ¿Tú piensas que Dios no piensa en ellos? Si la palabra dice que por ellos la venida del Señor se retarda, no queriendo que ninguno perezca. Y nosotros damos por sentado de que Dios ya nos condenó a todos. Y justo me estaba esperando a mí. Justo me estaba esperando a mí para que yo reciba la vida eterna. Y al resto ya, juicio para todo el mundo. Así no es, mis amados hermanos. ¿Te das cuenta que hay mucho por hacer? ¿Te das cuenta por qué Dios te llamó? ¿Te das cuenta por qué Dios te ha dado un propósito? No mires tus limitaciones. No mires lo que no hay. Mira al Dios eterno que nos prometió. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados hermanos. Hoy quiero darles las gracias a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Bendiciones a todo aquel que también ora por nosotros y nos bendice. Yo te pido que ores por este ministerio. Allí nuestros hermanos de Estados Unidos, de México, un fuerte abrazo, muchas bendiciones. A nuestros hermanos que nos están viendo, de repente si nos está viendo nuestra hermana Fiorella, Alejandro que están en Lima, muchas bendiciones, mis amados hermanos. A nuestro hermano José Ángel que ya partió a su trabajo. Bendiciones, un fuerte abrazo. Dios te bendiga poderosamente y que esta palabra haya sido de gran bendición para ti y para tu vida. Bendiciones, mi amado. Bendiciones. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Chao.